Correcto. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy clásico y también muy importante, también el saberlo. Siempre las bases psicoanalíticas hay que otra vez revisitarlas para, a fin de cuentas, para otra vez volverlas a conocer, otra vez ver lo que no se vio en la primera leída, segunda, tercera. Siempre hay algo nuevo que conocer en psicoanálisis y en las lecturas psicoanalíticas y en los clásicos. Pero bueno, antes que nada nos presentamos. Bueno, acá Daniel, por favor. Muy buenas tardes, les habla Daniel Ibarra. Gracias por estar con nosotros en este viernes de café. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, les habla Valeria Yáñez. Gracias por acompañarnos. Raúl. Muy buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Los saluda con gusto Raúl Ruiz Tevis. Bienvenidos. Y Edgar. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Edgar Soria, y pues sí, como bien dice el doctor, un tema el cual siempre vale la oportunidad pues de escuchar y de analizar. Las nuevas tazas de café, la azul y la esta del 18 aniversario. Ahí va para la colección. Esa no tengo. No, son nuevas, pues ¿cómo la voy a tener? Ay, ando perdido en todo. Ya está la clásica, ya está, amarilla, bonita. Bueno, aquí cuando vengan aquí a la universidad, con todo gusto ya saben que son de regalo, así que ya las suyas están apartadas, así que no hay mayor problema. Pero ahí estamos. Muy bien, ya, como debe ser. Muy bien, bueno, y ahora sí con el tema como tal. Y bueno, la importancia de las etapas freudianas, como bien lo saben, oral, anal, fálico y genital, son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ciertamente son los primeros 5 años de vida, como bien lo sabemos. ¿Y esto qué se va a desarrollar? Ciertamente se va a desarrollar el sujeto, como lo entendemos ahí como tal, se va a desarrollar el psiquismo del niño y también se va a desarrollar la estructura. Por esa razón es tan importante el que, bueno, sepamos todo lo que sucede en estos 5 primeros años, porque esto va a definir la estructura. Tanto así de que si el niño tiene una estructuración o, bueno, un desarrollo normal del niño, bueno, va a llegar a la estructura neurótica, ya va a ser un neurótico común en la adultez. Pero si pasa algún problema, si pasa algún trauma en su desarrollo, en estos primeros 5 años, o en estas etapas, o en estas 4 etapas, puede tanto influir en su desarrollo, puede crear otra estructura que no sea la neurótica. Y por esa razón, bueno, la importancia de que, bueno, el niño y los padres, obvio, del niño, le ayuden a tener este buen desarrollo y pase las etapas, pase los eventos, bueno, traumáticos, o los cambios del desarrollo, los cambios de las etapas de una buena manera, para que se pueda dar el desarrollo correcto del niño, la evolución normal. Y por esa razón, bueno, la importancia y también el que cada etapa va a tener en el niño algo que tiene que superar, ciertamente, porque está en la edad y porque está en el momento. Y por eso mismo la importancia de que los padres le ayuden a que tenga ese desarrollo, supere esas etapas, o esa etapa primera, y ya pasa la siguiente, bueno, ya hasta que cumple ya los 5 años, que llega la castración y empieza el periodo de latencia, ya todo está en la tranquilidad. Pero bueno, mientras llega el periodo de latencia, mientras llega la castración, bueno, hay que pasar por todas las etapas correspondientes, y por esa razón su importancia de conocerlas, de saberlas, por la definición de la estructura, como les acabo de decir, y también la definición de la psicopatología del niño y del adulto, ¿no? Por esa razón su importancia. Por favor, Daniel. Gracias, doctor. Sí, recordemos que en el programa del día de hoy, y pues la temática del día de hoy es una situación descriptiva. Luego muchas veces los papás este tipo de temas lo toman como si fuera una receta, y incluso hasta entran en angustia y se preocupan, y mi hijo ya tiene cierta edad y debería estar en tal o cual lugar, y entonces pues lo forzan a que el niño esté viviendo ciertas etapas de su desarrollo, que para las cuales a lo mejor aún
no ha madurado lo suficiente este desarrollo psicosexual, y entonces recordemos eso. Esto, o el tema del día de hoy, es descriptivo respecto a estas etapas. Y también recordar que justamente cada uno de nosotros va teniendo o va adquiriendo la madurez dependiendo de las vivencias, dependiendo del medio, de la estimulación que tengamos alrededor, etcétera. Y entonces, por lo tanto, preocupémonos ahora sí cuando ya estemos hablando de cuestiones que sí, que a veces llamamos como fijaciones, situaciones traumáticas, y no tanto a que tiene que ser en tiempo y forma como tal, dice el libro, para que tampoco estemos metiendo presiones a los niños que al contrario van a entorpecer el desarrollo de esta psicosexualidad sana. También, pues bueno, retomando el día de hoy las bases, recordar también para aquellas personas que nos están viendo y que nos están acompañando, que a lo mejor no están tan empapados del psicoanálisis o que el día de hoy tuvieron curiosidad de estarnos viendo, recordemos que cuando hablamos de esta psicosexualidad infantil, estamos hablando de la sexualidad entendida desde el psicoanálisis. No precisamente de la cuestión de la genitalidad, de las relaciones sexuales, no estamos hablando de que el niño está con la mente cochambrosa, como luego les gusta decir a algunos detractores del psicoanálisis. Estamos describiendo fenómenos psíquicos que nos pasan, que nos guste o no, nos han pasado y le van a seguir pasando entonces a los pequeñitos. Si algo les llama la atención, si están introduciéndose apenas al psicoanálisis, los invito entonces también a que participen, a que hagan estas preguntas y no quedarnos nada más con la cuestión de las dudas, de los temores, de los tabús y los mitos. Entonces, el día de hoy tenemos este tema que abre la puerta a muchos temas que van a ser interesantes también para los papás. Oded. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, una de las cosas importantes a resaltar es cómo, bueno, primero que nada, en la época en la que Freud empieza a describir estas fases, se le llamaba exteriorizaciones o fases de la sexualidad infantil, cómo se atreve a sacar este tipo de información ante una sociedad o una cultura que todavía no podía concebir que los niños tuvieran intencionalidades sexuales, y se viene a tergiversar lo que él puede llegar a postular en esto, sino, así como lo comentaba Dani, se refiere más que nada a cómo va, dónde se centra el erotismo en cada momento de la vida del niño. Ya conocemos pues que pasa por la etapa oral, anal, la genitalofálica, y también en esta última un periodo de latencia. Y una de las cosas o características que nos incluye aquí Freud es que la sexualidad infantil es autoerógena. Esto quiere decir que la satisfacción de las pulsiones se encuentran o son satisfechas por el mismo individuo, que otra de las características es que iniciamos con pulsiones parciales. Esto quiere decir que cada pulsión se satisface independientemente de la otra y que finalmente tendría el objetivo de que en un estadio posterior se pudiesen integrar todas, y en lo genital, hablando de ya de una madurez sexual. Y también otra característica que añade es que es la sexualidad infantil es perverso polimorfa, es decir, que sus características de este placer se alejan de la reproducción y solamente sirven como medio para alcanzar el placer. Entonces, esta es una de las cosas que se nombran desde ese entonces y que pudieron llegar a tener un impacto fuerte, pero que sientan las bases para lo que sería un desarrollo sano del niño y cómo cada una de estas tiene una función, y si se van satisfaciendo, tenemos la integración finalmente de un individuo que tiene la capacidad de tener una sexualidad genital o integrada. Gracias. Raúl. Gracias. Igualmente mencionar que cuando hablamos de sexualidad infantil, hablamos de una sexualidad tierna, no una sexualidad pasional, que ese es un componente que se desarrolla a partir de la adolescencia y por supuesto continúa en la vida adulta. En la primera etapa, que sería la etapa oral, podemos encontrar dos variantes.
la variante succionadora y la variante canibalística. Ambas remiten respectivamente a dos formas diferentes de acercarnos hacia la satisfacción del placer, que es pues la búsqueda de toda acción pulsional. El placer activo lo vamos a encontrar con la variante de la pulsión canibalística, oral canibalística, y el placer pasivo lo vamos a encontrar con la pulsión oral succionadora. ¿Qué es lo primero que sucede cuando vamos naciendo, cuando somos unos bebecitos? Encontramos placer en la zona bucal, con todos los órganos asociados, las encías, la lengua, por supuesto, todo este producto salival que se va produciendo, y es por eso que nos pegoteamos siendo bebés a ese objeto que nos provee de alimento y que pues evidentemente nos genera placer. Llámese pecho, llámese biberón. Después encontramos un sustituto para poder paliar la necesidad de chupetear, y entonces es el bebé cuando mete su dedito, si tiene flexibilidad, pues sube su piecito y también lo introduce a la boca, porque finalmente es la primera experiencia para acceder al placer. Encontramos satisfacción incorporando objetos, literalmente a través de la boca. Particularmente hay que tener cuidado cuando aparece el periodo de la dentición, porque pues cercano a la dentición también empiezan los procesos del destete, y si se hacen de manera muy agresiva, el niño puede interpretarlo como que el destete surge a partir de esos momentos canibalísticos que pueden aparecer con los dientitos, ¿no? Y entonces pueden aparecer frustraciones muy fuertes, muy significativas, que pueden llevar a una separación traumática del objeto nutricio. En consecuencia, pues necesitamos, al menos desde la óptica de François Dolto, por ejemplo, considerar el comienzo del destete entre los 5 y 6 meses para que concluya entre los 7 y 9 meses, y el proceso de la dentición no sea precisamente un elemento que intervenga en este desarrollo. Esa sería mi contribución sobre la oralidad. Maestro Edgar. Sí, gracias. Es interesante esa parte que mencionaba el maestro Daniel en cuanto a que no todos somos iguales. Como bien lo menciona el maestro Raúl, esa parte de 3 a 4 o 6 meses, de 6 a 8 o 6 meses, según, ¿no? No para todos implica lo mismo. No es que estemos en la casa y tengas a tu hijo ahí de que, híjole, se cumplen 6, híjole, ya no te toca, ahora sí darte de mamar de la teta de tu madre, ¿no? No implica eso, ¿no? Todos somos diferentes y a final de cuentas lo he visto con muchos padres que dicen, oye, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no quede fijado en la etapa oral, no? Pues imposible, ¿no? Imposible, difícil. Digo, ahora sí que quererlo identificar o entenderlo hasta de uno propio es difícil y ocupas de ir a terapia y toda esta parte. Ahora darle como que una tablita, una fórmula a cada padre, pues digo, es muy complicado, ¿no? Entonces, cada padre, cada familia tiene diferentes modos y diferentes patrones, ¿no? Culturales. Bien puede ser que se pase de madre a hija o de padre a hijo, toda esta cuestión de los tiempos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a eso, la oralidad, ¿no? La madre le puede decir a la hija, yo a ti te di hasta el año. No, yo a ti te di hasta los 3 años. O sea, también eso es interesante porque cuando llegan y preguntan, o te preguntas tú, ¿a qué edad dejó de mamar, no? ¿A qué edad dejó el destete? Todas esas preguntas son interesantes, pero para nosotros los analistas, ¿no? Quizás para las demás personas que no están tan empapadas del psicoanálisis puede ser una pregunta hasta cierto punto ofensiva, puede ser, si no estás empapado de lo que es el psicoanálisis, pero para nosotros es interesante, ¿no? Y aparte de interesante es más o menos darte un historial de más o menos por dónde ir. Entonces, a mí lo que es más interesante de las etapas psicosexuales es eso, ¿no? Darnos información de lo que ha ocurrido con el paciente. Esta información de la etapa oral, anal, de latencia, como nos han mencionado los compañeros aquí presentes, maestros. Entonces, por mi parte, eso es una de las cosas y de las acotaciones que se me hacen interesantes. Doctor. Gracias.
Sí, diga, estas etapas, bueno, psicosexuales, esas etapas de la libido, como tienen varios, al fin de cuentas, varios sinónimos, digo, son importantes. Bueno, ¿por qué se llaman psicosexuales? Sí, sabemos que la palabra sexualidad en psicoanálisis significa placer, entonces estas etapas psicoplacenteras, de lo que se trata es de que el niño va a buscar este placer, bueno, se va a crear el deseo, ciertamente, que también es algo importante, el deseo oral. Ya hablamos de etapas, también hablamos de deseo oral, anal, fálico y genital. Ciertamente también, como bien lo dijeron, los objetos que en cada etapa va a ser importante. Y bueno, y quiere decir, estos objetos o estas etapas, el niño va a asegurar su placer con lo que tiene. Y como bien lo dijeron ahorita, en la etapa oral, el placer se va a conseguir por medio de la boca. El niño va a conocer el mundo a través de la boca, bueno, de la mucosa de la boca, bueno, en general. Y posteriormente, ya cuando salen los dientes, ciertamente va a morder, va a chupar y va a morder porque le genera placer. Pero por esa razón, la función de los chupones, a fin de cuentas, dices, bueno, que no sale nada de ellos, de nada, solamente es el gusto por el chupar, el plástico que tiene ahí. Entonces, bueno, por esa razón los niños lo hacen. Si tienen un buen desarrollo, este deseo oral, bueno, va a continuar, el niño va a conocer el placer del comer y del beber. Y como bien lo decían, si hay un trauma, entonces van a aparecer esas famosas fijaciones orales, va a haber problemas posteriormente, bueno, el chuparse el dedo, ya después del año, después de los 3 años, pues ya estamos hablando de hay una fijación. En el adulto, estos problemas a nivel de las drogas o del alcoholismo o del tabaco, ciertamente vienen porque hubo un problema, un trauma en esta etapa. Y por eso mismo es que apareció la fijación y posteriormente, bueno, ya el síntoma, como bien lo sabemos. Si el niño desarrolla bien esta etapa oral, entonces va a tener esos deseos orales, esos gustos orales, va a desarrollar esta capacidad del hablar. Al fin de cuentas, de aquí proviene esta capacidad de que al tener la boca vacía, por no tener alimento, por no tener el biberón o la mama de la madre, entonces ya tiene ese agujero que lo tiene que llenar, y ahora lo va a llenar no con comida, sino con palabras, ¿no? Y por esa razón aparece este lenguaje. Entonces, bueno, con respecto a la etapa oral. Entonces, bueno, recordemos que son 4 etapas: oral, anal, fálico y genital. Y la latencia no es una etapa, ese es un periodo que va a ser posterior a, bueno, a veces se confunden de que la latencia también es etapa, cuando no, es periodo que va a salir posterior a que se hayan terminado las etapas. Entonces, bueno, esa es con respecto a la oral. No sé si quieren decir algo de la oral, del anal, Daniel. Bueno, ahí vamos avanzando, pues, a fin de cuentas. Micrófono. Bueno, justamente respecto a estas fijaciones, ahorita estamos hablando como las etapas, el desarrollo sano, el que todo el mundo pasamos, pero también, pues, etapa por etapa, también podríamos ir hablando de las complicaciones que se llegan a tener. Hablaba ahorita, doctor, de las fijaciones orales, pues entre ellas me gustó cómo lo mencionó, con el ejemplo que dio acerca del chupón, que realmente no saca nada, pero satisface. Pues lo mismo ocurre con los demás ejemplos, como por ejemplo la comida, que no alimenta, pero de todos modos está el placer en el seguir comiendo, como por ejemplo en el alcohol, que no calma la sed, pero sigue generando pues el placer, como por ejemplo el cigarro como tal, que realmente no aporta nada, digámoslo, como beneficioso a la vida, pero de todos modos sigue aportando el placer. Y entonces esas son las cuestiones a las cuales llamamos de pronto las fijaciones, ¿no? También respecto a la pulsión oral, me parece muy interesante que no deja de ser arcaica, pero que también a partir de la fijación, o mejor dicho, de la experiencia oral, es que conocemos el mundo y conocemos también el amor. Justamente, por eso los besos en la pareja, porque es a través del contacto, de ese primer contacto de placer del el pecho de la madre con el niño, y que eso genera erotismo y que eso genera placer. Aprendemos también a través de la boca a compartir este sentimiento que va a venir a ser el amor más adelante, ¿no? También tenemos en la boca las agresiones, como desde el simple hecho de andar majadereando el otro, decir groserías,
la cuestión del morder al otro, tan relacionado de pronto en las cuestiones interpretativas a quien utilice, por ejemplo, los test psicométricos, cómo es importante, ¿no? Si están o no los dientes, que si son parejitos, que si son como si fueran colmillos, reflejando toda esa parte de la agresión de este primer momento. ¿Y por qué se surge la agresión en este primer momento de vida? Pues porque cuando venimos al mundo, el mundo nos recibe de forma agresiva también. Uno tan contento, tan feliz que estaba en el vientre materno, viene al mundo con frío, con calor, con telas ásperas, con ruidos fuertes, con todo eso, pues uno también responde de manera agresiva en contra del mundo. Aquí empieza también entonces la domesticación de esta agresión en este primer periodo. Es común de pronto ver que, sobre todo cuando se trabaja, por ejemplo, en kinder o guardería, que un niño muerda al otro, como una manera de externar su propia agresión, ¿no? Entonces, mientras estamos hablando del desarrollo del niño, van a aparecer este tipo de conductas que poco a poco van a tener que ir domesticándose. Podríamos incluso nombrar que son normales hasta cierto punto, como el niño cuando se enoja y que va y que te tira la mordida, o cuando no quieres que te vayas o no se quiere desprender y también se prenda como si fuera una rémora y se te pega para que no te puedas ir. Eso va pasando con los pequeñitos y no quiere decir que sea, en estas primeras instancias, que sea bueno o que sea malo. Es la experiencia de cada uno de estos pequeñitos, ¿no? Hay un ejemplo, o un ejercicio, mejor dicho, por ahí, que me llama mucho la atención, de qué tan importante es esta etapa y respecto al cómo conocemos el mundo, y el ejercicio es que seguramente, si volteamos a ver un algo y nos imaginamos cómo se siente o cómo sabe, podemos hacerlo. Si ustedes de pronto ahorita a su alrededor, no sé, están cerca de una cortina, imagínense cómo se sentirá en la boca la cortina y van a sentir esa sensación. ¿Por qué? Pues son cuestiones que de pequeños hacíamos. El niño todo se lleva a la boca. Se lleva la tierra, se lleva los juguetes, se lleva sus partes del cuerpo y uno anda ahí atrás de los niños, ¿no? A que no se ahogue, a quererle sacar de la boca las cosas, pues no necesariamente es que se las quiera comer, sino que a partir de la boca, donde está acumulada toda esta libido, es el primer contacto entonces también con el mundo. Para bien o para mal, ahí tenemos ese primer contacto y por eso también muchas de las patologías posteriores, ahora sí lo nombro como una patología, encuentran su etiología en esta etapa, en esta fase tan arcaica. Oded. Gracias. Bueno, complementando también lo que comentaba el maestro Raúl, esta división en la fase oral entre pasiva y activa, más que nada nos la propone Carol Abraham, que los invito a ver también el video de las etapas psicosexuales o de Carol Abraham también de aquí del Café Psicoanalítico. Aquí a mí me gusta en particular cómo se describe. Podríamos agregar que en la fase pasiva solamente es la incorporación, el succionar, ¿no? Y tiene esta función tanto sí alimentaria, pero también de placer por lo que implica la estimulación de la mucosa oral. Pero en la activa ya hay un deseo de incorporar de una forma agresiva a través de el destruir al otro, comerse al otro para poder incorporarlo. Eso me parece muy interesante y muy importante porque lo vemos en dos momentos de la vida, o bueno, más bien en dos tipos de pacientes posteriormente. Por ejemplo, los autistas que son de muy bajo rendimiento, muy bajo nivel, ellos, su manera de incorporar sigue siendo a través de la boca o agreden también a través de la boca, muerden. Es muy común verlos de esta manera. Y otra de las cosas que me parece interesante es, lo podemos ver en algunos casos de antisociales que recurren al canibalismo como una forma de incorporación también del otro. Aquí pues no hay una simbolización, al igual que en los esquizofrénicos, y por eso la forma de incorporarlo es a través de lo canibalístico, por ejemplo en Dahmer, ¿no? Y bueno, me doy la oportunidad de pasar a la siguiente fase, que sería la anal. También si lo vemos desde Carl Abraham, lo podríamos dividir en pasiva y activa. Me gusta cómo lo maneja él, pero básicamente también refiriéndonos a Freud,
es la etapa en donde se da el retener y controlar, el tener la capacidad de quiero mantener esto o quiero alejarme del otro. Entonces aquí también empezamos a ver una intromisión de lo que sería el deseo de individualidad, el empezar a alejarse del otro y también pues obviamente que ya hay una diferenciación entre lo que soy yo y lo que no soy, es decir, que ya hay un objeto. Aquí también hay formas de expresar la psicopatología, que lo vemos mucho, por ejemplo, en los neuróticos obsesivos, que tienen esta necesidad de estar reteniendo, de controlar y que en muchas ocasiones les genera placer el hacer, por ejemplo, ahorran muchísimo y luego gastan en algo muy grande. Es como hacer la analogía de la retención masiva para luego la expulsión. Y hay un placer en ello, ¿no? Y lo podemos ver mucho en este tipo de pacientes neuróticos. Y ¿qué más podría agregar? Bueno, en este punto, pues nada más agregar que también se inserta lo social un poquito de lo social, mucho las fantasías de los padres y las exigencias paternas de que ya empieza la necesidad del control de esfínter y los niños lo miran de una manera en que el expulsar sus heces es una forma de regalo hacia el padre, hacia los padres, pues es su propia producción, vamos, además de que el hecho de que lo hagan bien les genera un afecto positivo, una felicitación de los papás y hay una angustia también por no hacerlo bien, hacerlo mal, o que se les escape la orina o no alcanzar a llegar al baño. Todo esto también les genera angustia a los niños. Entonces, esto es muy importante también porque para la manera en cómo se va a manejar el adiestramiento de los esfínteres, y que muchos padres los presionan antes de que se dé la capacidad biológica o fisiológica del niño de poder lograrlo, y esto también genera un trauma importante porque no es tanto que no quieran, sino que no pueden. Gracias, Raúl, por favor. Y algo que también se desarrolla en esta etapa anal, pues es la constitución del masoquismo y el sadismo, respectivamente según el placer pasivo-expulsivo o activo-retentivo. Caracterialmente, pues también como mencionaba Odette, se hacen algunas alusiones específicas según el tipo de etapa y su derivado. Ella mencionaba la parte obsesiva asociada a la parte activa-retentiva, mientras que a la parte pasivo-expulsiva se asocian los caracteres melancólicos, depresivos y por supuesto, si nos vamos a la oralidad, también en la parte activa se asocian los histrionismos, en la parte pasiva se asocian las histerias. Entonces, desde ahí, pues también podemos ir pensando cómo, según el tipo de, pues no quisiera yo decir trauma, porque no necesariamente tiene que ser trauma, sino más bien atravesamiento, vivencia, se podrán ir exacerbando algunos tipos de rasgos caracteriales o de personalidad, como también los podemos conocer. En particular mencionan por aquí en el chat una duda que dice ¿cuál es la fijación que mayormente tenemos o de qué depende que tengamos más una fijación que otra? Pues precisamente depende de cómo atravesemos cada una de las etapas. Y particularmente en esta parte anal, como nos mencionaba la maestra Odette, si nuestros padres nos exigen una educación esfinterial muy marcada por el regaño, por el castigo, por la privación, por la frustración, pues de alguna manera nos estarán orillando a retener mucho más, ¿no? Y pues de ahí se desprenden algunos elementos obsesivos acumuladores, por ejemplo. Y también, así como se puede expresar a nivel carácter, a nivel personalidad en el mundo externo, el estrago se puede padecer en el mismo cuerpo, ¿no? Y entonces pueden advenir estos estreñimientos, estas dificultades afectivas para poder verbalizar los afectos, como sería la lexitimia, porque al final todo se queda contenido, ¿no? Y definitivamente, pues ahí vamos viendo estas afecciones. Si nos vamos en este orden sucesorio, pues por supuesto después de la analidad sigue la parte fálica,
donde pues ya aparece la distinción de los caracteres sexuales, primordialmente a partir de los órganos sexuales pélvicos externos que los niños pueden ir identificando entre ellos. Vuelvo a la parte que mencionaba el maestro Edgar, es cierto, cada quien tiene un desarrollo diferente y aun cuando no hay edades exactas, los parámetros que se ocupan para la oralidad es del 0 a 1 año, de la analidad puede ser del término del primer año, inicio del segundo al tercero, y para la parte fálica casi siempre es entre el 3, cuarto y quinto año, ¿no? Es como el parámetro más o menos en el que sucede este tipo de desarrollo. Maestro Edgar. Sí, gracias. Se me fue la idea, pero bueno. Hay una película, ahora sí, referente a la película, que se llama Leolo. No sé si alguno de ustedes las ha visto, pero ahí lo interesante es que es una familia psicótica, pero en la cual incluso inicia en el modo en que todos es una familia que creo que debe ser grande, unos 12, 15 hijos más o menos, más los padres. Y cuando empieza la película, todos tienen que ir al baño a cierta hora y tienen que depositar cierta cantidad de heces como en el vacín, así por así decirlo. Entonces, es interesante porque creo que van por años, desde el más chico hasta el más grande, y todos están ahí viendo como que el acto de defecar en ese lugar. Y digo, ya tengo tiempo que no recuerdo muy bien ciertos detalles, pero el hecho está en que todos, como tienen que ir ahí, es como esa parte a lo que menciona Ernesto, en la parte cultural, ¿no? Y en la parte cómo es en ciertas familias, y en este caso se me hizo interesante porque es una familia psicótica, ¿no? Cómo es la retención y cómo es la expulsión de las heces en esa familia, y que no estamos exentos, ¿no? Digo, a final de cuentas, acá en este caso es una familia psicótica, y cómo lo hacen, ¿no? De una manera habitual, y pues de lo más común y normal que puede ser dentro de su círculo, ¿no? Dentro de este tipo de familias. Entonces, se me hizo interesante, y se me hace interesante esa parte, ¿no? Que todas las estructuras, ya seamos neuróticos, perversos, psicóticos, bordes, lo que tú quieras, tenemos que pasar por ahí. Entonces, algunos más, algunos menos fijados en este caso, ¿no? Y esa película se me hizo interesante como para que la vean, la analicen y vean ese tipo de escena que se me hace interesante para analizarla. Ahora, hay otro comentario aquí que dice Ernesto, que se me hizo interesante más bien María Gómez dice, esta fijación oral se relaciona con la fijación que tienen los hombres con respecto a los pechos femeninos a lo largo de sus vidas. En este aspecto se me hace interesante porque si ustedes ven a los japoneses, si alguno de ustedes tienen hijos y ven anime, vean cómo son las caricaturas de este tipo, y todas las chicas que salen ahí las hacen con senos muy, muy prominentes, siendo que ellos, pues bueno, en su fisionomía no son tan de pechos tan grandes. Entonces yo sí creo que hay un tipo como ahí de fijación por parte de este tipo se les llama mangakas a estas personas, como que esa fijación por los senos grandes, al no tener como ese desarrollo, se podría decir, de tener unos senos grandes, pues lo hacen y lo interpretan ellos en sus animes, ¿no? O sea, de una manera, pues se puede decir, sublimada y proyectada, ¿no? Entonces, se me hizo interesante el comentario de María y bueno, quería compartirlo con ustedes. Gracias, Edgar, sí. Y bueno, las etapas también se pueden, o mejor dicho, también se pueden clasificar los síntomas y los rasgos también con las propias etapas. Hay síntomas orales, anales, fálicos y genitales, hay también rasgos orales, anales, fálicos y genitales. Entonces, por esa razón la importancia de que todo va a salir de estas etapas, y por esa razón su importancia. Y bueno, estas etapas, bueno, o estos rasgos orales que los vamos a ver en la histérica, eso ahorita que estaba diciendo alguien ahí que
que habla mucho, que le gusta hablar, déjenme ver quién era esta María, esta Alondra Celeste. Bueno, sí, es un rasgo histérico, el hablar de más o hablar mucho, no hay mayor problema. Mientras sea rasgo, no pasa nada, ¿no? El problema es cuando se convierte este rasgo en un síntoma, y ahora sí viene la famosa queja histérica, y ahora sí ya se convierte en síntoma. ¿Por qué razón? Porque la persona le va a producir angustia el hablar de más o el no hablar también, ¿no? Al fin de cuentas viene esta parte. Con respecto a los rasgos anales o síntomas anales que están más del lado del neurótico obsesivo, pues de aquí van a nacer, a fin de cuentas, de cómo se haya vivido esta etapa, este control de esfínteres, que es el que más le entendemos o más lo especificamos en este punto de la enseñanza de los bebés, bueno, de los niños. Y sí, todos estos síntomas o rasgos del neurótico obsesivo con respecto a la limpieza, con respecto al orden, con respecto a la suciedad, por supuesto, a los contrarios, al orden y al desorden, aquí es donde se van a jugar, aquí es donde donde van a nacer. Y sabemos si una persona neurótica obsesiva tiene estos rasgos demasiados infundados o demasiados perfeccionistas, bueno, el perfeccionismo como tal quiere decir que esta etapa de este periodo del control de esfínteres fue muy traumático para la persona, le costó mucho trabajo y por esa razón se recalca tanto en sus síntomas, puede ser sus rasgos obsesivos, que bueno, sabemos de que aquí viene y bueno, también lo importante de saber estas etapas psicosexuales o psicoplacenteras es que eso, a fin de cuentas, se va a quedar para toda la vida para el paciente o para el sujeto, y que esos placeres de poner orden o del perfeccionismo o de la limpieza, bueno, aquí nacieron, a fin de cuentas, a los 2 años, para que vean su importancia, o también cuando las personas son muy, a todo lo contrario, o son muy sucias, o son muy descuidadas, o son muy todo lo que ustedes quieran, bueno, también se quiere decir que hubo problemas en esta misma etapa, no se solucionó bien y por esa razón aparecen estos rasgos o esta sintomatología. Y algo también importante con respecto a esta etapa anal es que como el niño aprende a manejar sus heces, también va a aprender de la misma manera que va a aprender a manejar su dinero, su libido y su amor. Entonces, la importancia de llevar bien esta etapa anal es que se juega mucho, se juega el futuro de la persona, saber de que si va a ser una persona despilfarradora con respecto al dinero, que va a ser muy tacaña, aquí es donde se juega, si va a ser muy amorosa la persona o va a ser o todo lo contrario, o como dicen, muy de ojo alegre, ¿no? También es que sea muy enamoradizo. Aquí es donde se va a jugar esa parte de que va a dar el amor o su libido a todo mundo, y pues también pasa lo que sucede con respecto a los problemas amorosos, ¿no? Entonces, bueno, para que vean esta importancia de las etapas y la problemática posterior. Y como dice esta Kimi Canadá, bueno, Brenda Ángeles, pues, con respecto a los problemas alimenticios, sí, definitivamente tiene que ver con la problemática oral o las fijaciones orales o los traumas orales, que tiene que ver con el alimento, por supuesto, y con la madre. Entonces, si hay problemas con el alimento y con la madre en la etapa oral, ciertamente, posteriormente, va a haber problemas en la alimentación de estas personas, definitivamente. Ay, ya se fue Odette o se puso en negro, no sé por qué, pero bueno, a ver si la recuperamos. Daniel, por favor. Okay. Justamente esta parte que luego asociamos con el manejo del dinero, y que si nos damos cuenta, digo, no se trata tampoco ni de ventilar a nadie ni de andarnos autodiagnosticando, pero son rasgos que podemos llegar a ver que usualmente las personas que son tacañas padecen de estreñimiento generalmente también, ¿no? Es esta parte del querer retener, y lo mismo, personas rencorosas, lo mismo, no suelen dejar ir, no suelen soltar tan fácilmente los corajes, los problemas, las tristezas, y que pues van dejando marca, como decía el doctor, y que esto va a repercutir más adelante. Recordemos que existe la diferencia entre lo que es un rasgo y un síntoma, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la etapa oral, ahorita que el doctor nos hablaba de la etapa
anal y las repercusiones como esto de la limpieza, que va más de la mano con el obsesivo compulsivo, no es enfermizo que les guste tener su casa limpia, ¿no? El problema es cuando dejamos de hacer cosas por mantener el orden estricto, cuando no nos podemos aventurar a nuevas experiencias porque siempre lo hacemos de la misma manera. Entonces, recordemos que rasgo no es lo mismo que síntoma. Hay que simplemente tener presente esta situación. Ya habíamos tocado un poquito ahorita con el maestro Raúl la parte de la etapa fálica, y que va a ser importantísimo aquí en el desarrollo, ahora sí, de la identidad sexual de los niños, niñas, adolescentes que vamos a hacer más adelante. Y aquí sí yo planteo que se nos viene un problema o situación, no necesariamente un problema, una situación referente a la sociedad que vivimos el día de hoy. Antes fácilmente era, pues tiene pene, es niño, no tiene pene, pues es niña. Y entonces me identifico como niña o como niño, ¿no? Y ahora, a partir de pues la sociedad en la cual estamos viviendo, en la cual la identidad sexual y se confunde en muchas ocasiones con la cuestión de la preferencia sexual, la expresión de la sexualidad, etcétera, etcétera, nos lleva no a que se genere un problema, por eso corregí la palabra, sino más bien a estar más atentos a abrir este tipo de diálogo, a abrir este tipo de educación respecto a los, voy a atreverme a decir, a los niños. Estamos hablando de la etapa fálica de los 3 a los 6 años. Qué importante entonces ya empezar a hablar de estas diferencias sexuales, de hablar con los niños de una buena educación sexual, porque de esto va a depender el desarrollo de su futuro, del desarrollo de su vida y las problemáticas que pueda llegar a tener más adelante. También recalcar, que en esta etapa fálica es más o menos donde también se está viviendo el paso o el complejo de Edipo, el atravesamiento del Edipo, y que también por eso juega una etapa importantísima en el desarrollo de las personas. Recordemos que esta parte del Edipo, que si bien de manera general las personas dicen, no, pues es que el niño está enamorado de la mamá, pues no tanto así, ¿no? Nuevamente hablamos de lo que se entiende el común de la gente por estar enamorado y realmente de lo que habla el psicoanálisis respecto a este apego o vínculo con la madre, ¿no? Y también lo mismo, el deseo de matar al padre, pues no necesariamente involucra andar con un cuchillo atrás del papá, ¿no? Simplemente estamos hablando de una situación de rivalidad y que claro que esto nos va a dejar una tremenda huella. Ahorita usted citaba, doctor, en el cómo estas etapas psicosexuales posteriormente van generando la expresión y van generando también las estructuras de la personalidad. Pues recordemos que justamente a través del Edipo, que se juega de los 3 a los 6 años, es que ahora sí podríamos hablar, dependiendo de cómo atravesamos este Edipo, ahora sí de como tal una estructura. Las etapas psicosexuales son eso, son etapas, el psiquismo va a ir avanzando a través de ellas, pero ya cuando hablamos de una estructura, estamos hablando de una manera fija en la cual ha quedado configurado nuestro psiquismo y que ahora sí, a partir de eso, vamos a manifestar cuestiones sanas, vamos a manifestar nuestros síntomas, nuestras patologías, y que va a ser importantísimo. Esta parte de la psicosexualidad, como hablábamos desde el inicio, no hay que tenerle miedo. Y reitero, si estamos hablando de niños de 3 a 6 años, tenemos y urge entonces tener una educación sexual buena, sana y para todos. Oded. Gracias, Dani. Bueno, ¿qué le podemos agregar a esto? En esta última etapa, ya hay como tal, bueno, también como lo decía Dani, se transita por el complejo de Edipo y posteriormente el de castración, que dará lugar a finalmente la integración en la sociedad, ya que se forman, los diques anímicos y va a aparecer la sublimación, los destinos de pulsión y todo eso. Pero antes de que eso suceda, hay como comenzaba el doctor Dani, una identificación con ya sea lo masculino o lo femenino, que inicialmente esta fase está caracterizada por quien tiene falo o no lo tiene, pero también se puede establecer desde el punto de la pasividad o la actividad, ¿no? La pasividad es el que recibe
y la actividad es quién lo ejerce. Entonces, de alguna manera también podemos situar la identificación en cualquier, refiriéndonos a estos puntos. Y finalmente sería lo que nos daría la identidad de cómo nos vamos a expresar en sociedad, tanto en lo que se refiere al género, pero también en otros tipos de actividades, porque ya posterior a esto aparece la sublimación, ya es cuando se van a cambiar esta energía sexual dirigida hacia un objetivo que vendría a ser ¿cómo se puede decir? Un objetivo sexual meramente a uno que sea socialmente aceptado. Y igualmente va a cambiar con el complejo de Edipo el deseo hacia la madre o hacia el padre, en este caso incestuoso. Se establece lo que sería la negativa o la prohibición, mejor dicho, la prohibición de lo que es el incesto y el parricidio, y por lo tanto ya se puede dar pie a la exogamia. Y esto del deseo, el objeto de amor, pues hay que recordar que siempre el primer objeto de amor es la madre. Este se queda establecido, y en la adolescencia se va a cambiar por otro objeto que obviamente no va a ser la madre, pero que va a revivir las características propias de esta, porque se busca volver a ese amor inicial y satisfacerlo. Raúl, por favor. Ya. Hay una discusión entre los psicoanalistas que parece que todavía no terminamos por ponernos de acuerdo si existe uno o solo dos periodos de etapa genital, ¿no? Que a veces se hace una polarización. Si bien sabemos que viene después de la parte fálica, hay quienes sitúan que después de la etapa fálica viene el periodo de latencia y luego la genitalidad propiamente dicha, empezando en la adolescencia. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que empieza después del complejo edípico, la circulación del deseo y la inserción del niño en el mundo social a partir de los 5 o 6 años. Y entonces tenemos ese paraguas. Particularmente el desarrollo de la genitalidad ya en la adolescencia, pues involucra justamente toda esta posibilidad de la elección de los objetos, el poderle imprimir a la sexualidad, además de la parte tierna que viene de la infancia, ahora sí los contenidos eróticos y pasionales que permiten ya una sexualidad placentera, coital y multivariada, ¿no? Aparecen prácticas onanistas, aparecen prácticas felativas y empezamos a ver entonces la articulación de todos estos placeres parciales que venían de las etapas psicosexuales pregenitales. Hay por ahí una pregunta que la leí, pero que ya no sé dónde está porque hay muchos comentarios, que decía sobre la asexualidad, ¿no? ¿Cómo podría explicarse? La sexualidad, entre las diferentes formas que tiene de explicarse, una de ellas es a partir del mecanismo de defensa del ascetismo. Es un mecanismo que describen los post-anafreudianos y pues básicamente lo describen como una defensa que sobreviene a actuar en el yo, por supuesto, pero como mandato imperativo del superyo. E implica las más altas prohibiciones para permitir la expresión sexual de las pulsiones. Y entonces no te relacionarás, no cogerás, no besarás, no nada. Y es donde entran pues muchos de estos votos de castidad o de celibato, como los conocemos en los ámbitos religiosos, ¿no? Y entonces, pues aun cuando no lleguemos a esos escenarios, hay personas que no disfrutan precisamente de los contactos sexoplacenteros, precisamente porque hay un mecanismo de ascetismo que está trabajando por ahí. Es una etapa de muchos cambios que por sí mismo a nivel biológico implica pues ya un avatar, pero pues si lo mezclamos o lo entendemos íntegramente con estos avatares psíquicos, pues se complejiza mucho más. Maestro Edgar. Gracias Raúl. También una de las cosas que se me hace interesante es si la teoría psicosexual tiene más de 100 años,
y no ha cambiado. Seguimos analizando, seguimos interpretando con esta misma teoría, pero hay cosas que ya nos adaptan tanto a nuestros tiempos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la sexualidad, cómo ha ido cambiando, ¿no? Siempre ha existido la sexualidad, mas sin embargo ha ido cambiando y muy drásticamente de 100 años hacia acá. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que pues ahora ya se ven más otro tipo de sexualidades. Yo quisiera ver a Freud que llegue un pansexual y saber o intentar descifrarlo, ¿no? Se me hace interesante esa parte, cómo ha cambiado tanto y cómo tenemos nosotros ahora que trabajar con ello. Eh, y en cuanto a la sexualidad, ¿no? Ahora, en cuanto a la identificación con el otro, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido cambiando ahora con los géneros? Porque pues ya está lo de que ahora yo no me identifico con el género binario, ¿no? Ahora ya no me identifico con ninguno. En el INE aparece el género masculino, femenino o no, o ya te preguntan que pues sin diferenciación alguna, ¿no? Entonces es complicado, es complejo este tema a partir de los 2010 para acá, ¿no? Incluso cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha ido cambiando incluso las películas. Tienen que empezar a hablarnos de este tipo de cuestiones. Hay una serie, no recuerdo ahorita el nombre, pero habla de la sexualidad y se me hace interesante cómo incluso la serie fue cambiando por los tiempos. Inició la serie hablando de una sexualidad de pareja, hombre-mujer, después se empezó a cambiar de mujer a mujer, de hombre a hombre, y después cambió y hizo total revoltura al mezclar todos los géneros habidos y por haber, que ahora la sociedad nos compromete y nos incita pues a entenderlo, ¿no? A comprender este tipo de, de temáticas pues sociales que en las que estamos en estos tiempos, ¿no? Entonces, se me hace interesante cómo ha ido cambiando toda esa parte y la teoría sigue igual. Entonces, bueno, por mi parte quería externar esa parte a ustedes como psicoanalistas y pues bueno, a nuestro auditorio para que también tratar de comprender cómo ha ido cambiando todo y que más sin embargo la teoría existe y sigue ahí, ¿no? Sigue latente y que nos ayuda pues a interpretarlo, aún así haya de sexualidades infinitas, ¿no? Que ahorita ya hay y géneros también. Doctor. Gracias, Edgar. Sí, es como bien lo dicen, bueno, digamos, todas esas problemáticas de la transexualidad, la sexualidad, todas ellas provienen ciertamente de esta etapa tanto fálica como la genital. Hubo una problemática en su infancia, puede ser algún trauma también, por supuesto, y por esa razón es que aparecen estas, nuevos géneros, entre comillas, nuevos géneros, o estas problemáticas con respecto a lo sexual. Y bueno, en primer lugar, en el Edipo es donde se va a jugar lo heterosexual y lo homosexual, en primer lugar como tal, la primera problemática, si le quieren llamar, ahí es donde se va a definir, y por esa razón la importancia del Edipo, porque en el Edipo infantil se define el género, si le quieren llamar así, o la sexualidad en el adulto. Entonces, como lo haya vivido el niño, como lo haya aprendido de los padres, que también ciertamente, como dicen aquí en los comentarios, los padres son fundamentales para que se den estas buenas etapas o feas malas etapas, o haya problemas en estas etapas también con el Edipo y la castración, y por eso mismo es que si vemos ahorita toda esa problemática con respecto a los géneros o a lo sexual, es que hay una problemática o hubo una problemática con respecto a los padres en esas etapas de los 3 a los 5 años, y por esa razón es que aparecen, estas cosas, entre comillas, nuevas, pero que, tiene que ver con eso que ya se explicó, que ya, déjenme tomar agua, me ahogo, que ya se explicó y que ya se ha explicado, como bien lo dice Edgar, desde hace 100 años, ¿no? Como tal.
como dice aquí esta Donna Vázquez, dice, si la sexualidad se trata de una prohibición, por el contrario, ¿qué sucede con la ninfomanía? Pues no llegó la prohibición, ese es el problema con la castración, de que jamás apareció y por esa razón se quedó como tal, bueno, apareció para nosotros sería la perversión de la ninfomanía, ¿no? Y también algo característico, bueno, ya con respecto a en general, a los rasgos y a los síntomas, es que se pueden modificar en terapia, por supuesto. Bueno, y también la persona lo puede hacer. Bueno, y bueno, digo, si esto estamos hablando de que son rasgos de personalidad, rasgos de estructura o síntomas, si aparecen en el adulto, bueno, la gran ventaja es que se pueden modificar, pueden cambiarse o pueden mejorarse o pueden modularse, dependiendo qué es lo que quiera la persona. Entonces, no es que esté definido ya, sí está definido la estructura, pero los síntomas y los rasgos ciertamente no. Y por eso mismo es que la importancia de saber esto, la importancia de saberlos en terapia, y por eso mismo de que se puede hacer algo, no es definitorio de que ya vamos a hacer o tener rasgos obsesivos o síntomas obsesivos de por vida, sino que se pueden quitar, ¿no? Y bueno, un comentario de Ernesto Medina, dice, en cuanto a lo estricto del control de la enseñanza a los niños, hay una película mexicana, El Castillo de la Pureza, que ya hizo los 10 minutos de la película, de esta misma película, para que si lo quieren ver, ahí lo pueden buscar en el programa de 10 minutos de Café Psicoanalítico, ahí está ya presente. Y bueno, pues ya último comentario de despedida, o pues, lo que alcancemos, Daniel, por favor. Gracias, doctor. Bueno, como dijimos desde el inicio, la etapa de latencia como tal no es una etapa del desarrollo, sino más bien que está reprimida las pulsiones sexuales, la energía sexual se reprime en aras de la convivencia, de las cuestiones sociales, de desarrollar vínculos a nivel social con los demás, y posteriormente finalizamos con la etapa genital, que si bien, bueno, si hablamos de las zonas erógenas, pues bueno, venimos de lo fálico, de lo genital, y nuevamente hablamos de la genitalidad, nuevamente por mismos órganos, parecería, ¿no?, que es lo mismo. Bueno, la diferencia entre una y otra es que la etapa fálica, la anterior de la cual veníamos, hace referencia más bien a esta cuestión de la identificación de la sexualidad. La etapa genital como tal ya nos introduce a la sexualidad adulta. Ahora sí, como aparece en algunos libros, al comercio sexual, es decir, ahora sí a las relaciones sexuales con el otro, a la satisfacción de esta pulsión del deseo sexual genital a través de la convivencia con otra persona o a través de uno mismo, pero ahora sí como con esa búsqueda del placer sexual, ahora sí como entendido comúnmente, ¿no? Esa sería la gran diferencia entre el uno y el otro. Y pues me despido, aprovecho para despedirme. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Daniel. Si ya te tenías que ir, Daniel, pues ya lo siento. Entendemos, no hay problema. Gracias. Odette. Gracias al doctor Dani por aterrizar todas mis ideas. Siempre tiene una forma de explicarlo muy bonito. Pues sí, la latencia es nada más como el retirar la energía de lo sexual a poder insertarse en lo social y luego ya después poder, ya con la parte social, buscar una pareja de forma activa, reviviendo esta parte del objeto primario, el primer objeto de amor, y pues finalmente poder tener un amor maduro, es decir, completo, no parcial, y en la que se integre más que nada estas pulsiones parciales en una que es solo lo genital y que sirve, claro, para la procreación, pero también tiene fines plasmáticos. Y bueno, se despide Odette con el gusto de saludarlos siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Raúl. Y conceptualizar a partir de esta pregunta que sale de si una persona con trastorno de tricotilomanía se puede explicar por una fijación en la etapa anal, tendríamos que revisar el historial como tal, ¿no? Recuerden que las etapas psicosexuales son uno de los elementos estructurales que nos ayudan a realizar diagnósticos tanto de personalidades como de patologías y no alcanzan como elemento unívoco para poder explicar la complejidad de los mismos. Pueden estar relacionados, pero por ejemplo también tendríamos que ver
sino tiene que ver con una cuestión oral canibalística que se empieza a comer desde la cabeza, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, pues hay por ahí muchas interpretaciones que se pueden hacer, y diría Freud, no se tienen que hacer salvajemente, tienen que ser en el contexto clínico con cada paciente. Como recomendaciones para que sigan abordando este tema y por supuesto profundizando, el doctor Gerardo en los 2 libros de publicación tiene el tema de las etapas del desarrollo psicosexual, y también François Dolto en Psicoanálisis y Pediatría hace una explicación muy bonita y muy linda desde su práctica para poder pues aproximarnos al estudio desde una visión francesa, ¿no? Entonces, pues ahí están las recomendaciones. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación, estuvieron muy activos. Se despide Raúl Ruiz con el gusto de cada semana. Nos vemos la próxima. Gracias, Raúl. Edgar. Pues bueno, yo nada más despedirme, muchas gracias a todos y sí, por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Edgar. Así es, muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención y su acompañamiento. Bueno, gracias Daniel, Oded, Raúl, Edgar por estar aquí y acompañarnos. Gracias a todos que escribieron, no, bueno, casi muchos los leímos, pero todos los aparecieron aquí en la pantalla. Oigan. Gracias Ernesto Medina. Ernesto, ya casi sale tu video de Billy Elliot aquí en la sección de 10 minutos, así que estate pendiente. Así que bueno. Muchas gracias a todos, Jessica también Sánchez, muchas gracias a todos. En ese sentido menciona que esto se puede modificar, entonces podría decir que la ninfomanía puede ser modificada, incluso cambiarla. Bueno, como es perversión, va a estar difícil porque la perversión es imposible cambiarla, se puede modular, se puede tranquilizar, si le quieren llamar en ese sentido, o lo que se puede hacer, ¿no? Porque también depende del paciente si se puede o no se puede hacer algo con respecto a la perversión, pero es el problema de las perversiones que ya es una estructura y no se puede modificar como tal. Pudiera hacer algo más con respecto a la sublimación si tiene ese mecanismo. Así que bueno, gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, los queremos mucho, cuídense mucho, y aquí nos vemos el siguiente. ¿Ibas a decir algo, Raúl? Sí, Doc, ¿no nos ha invitado a su curso? Ah, sí, cierto, ¿verdad? ¿Y de qué se trató eso? Es todo. Bueno, por favor, mejor dicho, están cordialmente invitados a la especialidad de psicodiagnóstico y tratamiento de las psicopatologías actuales, que vamos a ver este tema y otros tantos temas, toda la parte aplicativa con respecto a la psicopatología y lo que hay que hacer con estos tipos de rasgos de pacientes, de síntomas. Así que bueno, así es como también de lo que se trata de invitarlos a esta especialidad que inicia el 6 de septiembre. Así que bueno, muchas gracias Raúl. Y cuídense mucho y aquí nos vemos el siguiente viernes. Como tal. Así que, bueno, ya se adelantó Edgar de que va a haber una película, así que viene del futuro, Edgar, así que por eso mismo no pudimos hacer ahí. La sorpresa ya se quitó, Edgar, ni modo, Edgar. Okay. Cuídense mucho, gracias y que tengan un buen fin de semana y un buen día. Gracias. Adiós. Hasta luego.